Minuto de Dios presenta al sacerdote udista Fidel Oñoro en su programa La Buena Noticia del Día. La Buena Noticia del Día. Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece al reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara de esta manera. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, cuando vieron lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos en la última parte del cuarto discurso de Jesús en el Evangelio según San Mateo. El discurso sobre la comunidad. Algunos le llamaban tradicionalmente como el sermón eclesiástico. Mateo capítulo 18. Esta enseñanza de Jesús sobre la comunidad termina con la parábola del rey bueno y del siervo despiadado, que acabamos de escuchar. Todo comienza con una pregunta de Pedro, quien no interviene aquí solamente como discípulo, sino como corresponsable de la comunidad del Mesías. Recordemos que 2 capítulos antes, en el capítulo 16, versículos 13 al 20, después de la confesión de Pedro, el Señor le ha dicho: Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le ha entregado el rol de atar y de desatar. La pregunta del apóstol Pedro tiene que ver con la reconciliación de las relaciones rotas, estropeadas. Y en la pregunta, él hace una oferta generosa: perdonar 7 veces. El número 7, como bien sabemos, implica una realidad completa, una totalidad, dentro del mundo simbólico bíblico. Cuando se invita a perdonar al hermano 7 veces, Pedro muestra que tiene una
realmente una gran disponibilidad, una tremenda generosidad para ejercer el perdón. Ha dicho 7. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a un hermano que me agrede, que me hace daño? 7 veces. 7 ya es generoso, pero resulta ser limitado. Esta frase de Pedro, cuando uno compara con la literatura rabínica antigua, uno se encuentra con que coincide con la manera de pensar de la tradición hebrea más antigua. Algunos rabinos establecen que para el mismo pecado se debe perdonar un número limitado de veces, hasta 3. Esto lo encontramos en el Talmud, hasta 3 veces. Y eso entre nosotros sigue siendo lo mismo. Uno dice a la primera, a la segunda, pero a la tercera ya no más. Pedro multiplica por 2, 6 y todavía agrega la ñapa 7. Y Jesús le responde rompiendo el límite. Jesús le responde ampliando al infinito su buena disposición para perdonar. Le dice, oye Pedro, no 7, sino 70 veces 7. No hace falta que nos tomemos ahora el trabajo de hacer la multiplicación. Se trata de nuevo de una cifra simbólica. Quiere decir siempre, siempre, siempre. 70 veces 7 es el máximo de lo máximo. Perdonar sin límites. Y enseguida Jesús le aclara esto a Pedro, que debió haber quedado como gallina mirando sapo, dicen en mi tierra, o mirando el techo. ¿Y esto qué me han dicho? El Señor se lo explica como es propio de Él, con una parábola. Una parábola en la que pasamos de la afirmación a la narración. Esto es muy propio de la pedagogía de Jesús. Y Jesús le quiere mostrar lo paradójica, lo grande, lo desproporcionada que es la misericordia de Dios con respecto al límite que Pedro quiso ponerle al perdón, que ya era bastante cuando dijo 7. Es más, la parábola va a enseñar que no es cuestión de cantidad. ¿Recuerdan ustedes una frase muy de los Salmos? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Uno con la mano dice, se las va contando, mira, te las tengo contadas, tan. Y eso no le queda ahí. El recordar todas las cosas que uno le han hecho, uno se las pasa contando. Pues el perdón no es solo cuestión de borrar una cantidad, sino de calidad. Por eso toda la parábola termina con una moraleja, termina con una frase. De la misma manera, el Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y esta expresión de corazón ya lo dice todo. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad, de corazones libres, corazones renovados, corazones que tienen una nueva actitud. Pues bueno, así es como hay que tratar a un hermano que peca. Es más, ya no es como ayer, que peca hacia afuera y tú te enteras y hay que hacerle la corrección fraterna. Aquí es aquel que se metió contigo. Así de ilimitado y de cualitativo se espera que sea el perdón que ofrezca un discípulo de Jesús a una persona que le ha hecho daño en la vida. El tema del perdón ya se viene machacando con cierta insistencia en este Evangelio de Mateo. Ya está en las bienaventuranzas, cuando Jesús dice que bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzará misericordia. Ahí hay un guiño ya al tema del perdón sin ser explícito. Pero el perdón en el Evangelio de Mateo se ve siempre desde los dos lados. El perdón que Dios me ofrece y el perdón que se espera que yo le ofrezca a los otros. En cuanto al perdón de parte de Dios, miren,
Ya desde el comienzo del Evangelio, el mismo nombre de Jesús dejó entender cuál era el proyecto de Dios. Jesús, Yeshua, significa Dios salva. Jesús se llama Jesús por eso, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si se dice que de sus pecados, ¿de qué se trata? Del perdón. Mateo 1:21. Jesús mismo ha sido presentado desde el comienzo en aquel sueño de José como un perdonador. Y el perdón recíproco que uno se tiene que dar ha sido otra enseñanza insistente en este Evangelio, como en el Sermón de la Montaña lo vemos, por ejemplo, en Mateo 5:23 al 26, cuando vayas a llevar la ofrenda, devuélvete, perdona, reconcíliate con tu hermano. Ya está muy clarito. Y lo mismo cuando Jesús enseña el Padre Nuestro en el capítulo 6, versículos 14 al 15. Ha dicho, ¿con qué cara pedimos perdón cuando nosotros nos cerramos, le negamos el perdón a otro? Pero como digo, Jesús pasa del enunciado a la narración. Jesús da un nuevo paso en la educación para el perdón que se espera que distinga a un discípulo de Jesús. Y lo hace con la parábola del rey bueno y el siervo despiadado. Nos encontramos aquí con la figura de un rey que llama a sus súbditos a rendir cuentas. Resulta que uno de sus empleados lo han denunciado por ser un pésimo administrador. Además, corrupto. Y peor, tiene una deuda inmensa con el jefe. Le ha generado un hueco económico al patrón. Y al rey, bueno, no le queda más remedio que aplicarle la ley, según el derecho vigente en aquella época. ¿Qué tendría que hacer? Pues bueno, si no tienes con qué pagar, pues bueno, te embargo los bienes. Si los bienes no son suficientes, pues la ley en ese tiempo mandaba, entonces que fuera llevado como esclavo y pagar con mano de obra. Y si el monto era muy, muy, muy grande, también serían esclavizados su mujer y sus hijos. Pero este hombre, cuando ve lo que le espera, este hombre se quebranta delante del patrón y le dice esta frase tan bonita que rezamos siempre: ten piedad de mí. Y el patrón, verle las lágrimas a su siervo que no tenía cómo pagarle, que además le debía mucho, el patrón por dentro se conmovió, también se quebrantó. Y no solamente le dilató el pago de la deuda, que es lo normal, te voy a ampliar los plazos. No, aquí no le amplió los plazos, se lo perdonó. Imagínense ustedes la alegría de esta persona cuando tremenda cantidad de dinero le dicen te lo perdono. ¿Cómo salió de allí? Pues re feliz, libre, se quitó una carga tremenda de encima. Pero cuando salió este hombre, que ya tenía el corazón libre, que iba saltando en una pata, se encontró con otro compañero que le debía ni el 1% de todo lo que le habían perdonado. Una chichigua, nada. Y se le tiró encima y le dijo, págame lo que me debes. Y el otro hizo lo mismo que había hecho con el patrón. Ten piedad de mí, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. Dame plazos. Y el otro le dijo, no señor. Y agarrándolo del cuello, lo llevó al tribunal y lo metió a la cárcel. Y claro, los otros compañeros dijeron, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y de nuevo lo volvieron a acusar ante el patrón. Y el patrón le dijo, oye, siervo despiadado, mira todo lo que yo hice por ti. ¿Y no fuiste capaz de hacer con tu hermano lo que yo hice contigo? Pues ahora lo siento mucho, pero ahora sí me pagas todo. Hay dos detalles que, aunque parecieran secundarios, son útiles para comprender mejor el aspecto paradójico de esta parábola. 1. La cantidad de dinero que aquel deudor, el primero, le debía al rey. 10,000 talentos. 10,000 talentos es un monto realmente exagerado. Según el historiador Flavio,
el monto anual de los tributos que la Galilea, la Perea, podían recaudar en aquel tiempo de sus conciudadanos, son los tiempos de Herodes el Grande, no superaba 200 talentos. Imagínense ustedes, el Tesoro Nacional, el Banco de la República de la época, tenía 200 talentos. Y a este hombre le perdonaron 10,000. Los impuestos de Judea, de Samaria y de Idumea, todo eso podría llegar a recaudar unos 600 talentos. Esto está documentado. Y aquí se nos habla de una deuda de 10,000 talentos. Lo digo para que nos hagamos una idea del tamaño de la deuda del siervo que había sido perdonado. Una suma como esta, de tamaña cantidad, no estaba en circulación en toda la Palestina del siglo I. El otro detalle es que el deudor haya sido mandado a la cárcel y torturado. El primero, iba a ser mandado y el patrón lo detuvo, pero luego detuvo la cosa y lo perdonó. Luego el otro no perdonó a su amigo y entonces sí se le aplicaron. Es interesante porque nos refleja mucho del contexto de la época. ¿Qué pasaba con una persona que no pagaba deudas? Aquí se habla del decomiso, del embargo de los bienes, pero incluso de la tortura. Esta persona iba a ser torturada. La tortura no estaba permitida en el mundo hebreo, pero el mundo greco-romano sí. Y esto nos da una pista de cuál es el auditorio del Evangelio de Mateo. Pues bien, estos dos detalles los he querido subrayar para que veamos cómo por medio de ciertas exageraciones, porque son un poco desproporcionadas, la parábola quiere darnos un mensaje. Y el primer punto de giro de la parábola está en el hecho de que el patrón tuvo misericordia, compasión con una persona que jamás habría podido pagar lo que le debía. Esto nos da a entender de qué tamaño es la misericordia, no solo la de Dios, sino la misericordia de Dios. El patrón de la parábola es Dios, pero este Dios ahora está encarnado en Jesucristo. Es la inmensa compasión de Jesús con las multitudes y con cada uno de nosotros. Y les digo más, según el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 25 y todo el capítulo 10, de ahí en adelante, Jesús constituyó un grupo de apóstoles, 12 apóstoles, y los mandó en misión para que fueran signo concreto de esta inmensa misericordia de Dios. El patrón no solo dilató el pago de la deuda, no la dilató, la perdonó. No me debes nada. ¿Se imaginan eso? Un Dios que con todo lo poderoso que es, tiene un punto débil. Se conmueve hasta las entrañas. Así es nuestro Dios. Un Dios al que se le remueve todo por dentro. Cada vez que de rodillas yo le digo, Señor, ten piedad de mí. Pero vamos a la conclusión, que ahí está la moraleja. En el versículo 35 del capítulo 18 de Mateo, Jesús concluye: de la misma manera, el Padre mío de los cielos hará con ustedes si no perdonan cada uno a su hermano de corazón. Es una manera de decirnos que la manera como uno es perdonado por Dios se convierte ahora en la medida para que uno ejercite, regale perdón a las personas que han hecho daño. Tenemos aquí la misma idea de una de las peticiones del Padre Nuestro, donde literalmente se dice, perdónanos nuestras deudas. Mateo capítulo 6, versículos 12 y luego 14 al 15. No dice perdónanos nuestras ofensas. Esa es la versión de Lucas.
Y nosotros rezamos mezclando la versión de Mateo y la de Lucas. En Mateo dice deudas. Tanto allá como aquí, sea en el Padre Nuestro como en la parábola, el punto de partida para que entendamos y recibamos la misericordia de Dios se inspira en la experiencia humana. La misericordia que tengamos con los demás es la condición imprescindible para que recibamos la que nos da Dios. Solo hay un límite para el ilimitado deseo de Dios de que perdonemos, y este límite no es puesto por Dios, depende de nosotros. Es la disposición por parte de uno para hacer lo mismo que Dios hizo con uno. ¿Qué aprendemos entonces hoy de esta parábola del rey bueno y del siervo despiadado? Aprendemos que cuando de pecado se trata, ante Dios todos somos deudores insolventes, pero que Dios se la ha jugado invirtiendo todo su capital por nosotros, en un acto de perdón increíble. Ni hace falta que hable ahora del tema de la cruz. Pero también aprendemos que si de verdad queremos ser reconocidos como discípulos, como apóstoles de Jesús, en medio de la comunidad en la cual tenemos una tarea, tendríamos que tener siempre la mejor disposición para perdonar a cada hermano en la casa, que es la iglesia doméstica, en la comunidad, de la misma manera que el Señor nos ha absuelto a nosotros. Y alguno me va a decir, pero es que hay ciertas ofensas que son imperdonables. Te voy a decir una cosa, no hay nada que no se pueda perdonar. ¿Cómo es posible perdonar? Sencillo. Acuérdate. ¿Acordarme de qué, padre? Me va a decir alguno. Pues de eso, acuérdate de que a ti te han perdonado bastante, de que te han tenido paciencia. Acuérdate de eso. Y aquí está el sentido de la vida cristiana. El ejercicio concreto de un perdón que resulta ser el anuncio más verdadero de la paternidad de Dios, porque esa paternidad vino a nosotros en el abrazo de un perdón. ¿Por qué perdonar? Porque tú eres más de lo que eres. Porque tú eres no solo lo que eres ahora mismo, sino aquello que puedes llegar a ser. Mira, tú no eres, y ninguna persona lo es, solamente los errores cometidos, ni el mal. Tú eres un proyecto de Dios que está en camino de realización. Ningún ser humano coincide con su pecado, con la etiqueta que le pongan, con los errores históricos que carga sobre sus hombros. Todos tenemos posibilidades mayores. Y con esto Jesús no banaliza la culpa, sino que reabre el futuro. Para Él esto es lo más importante, darle posibilidades a la gente. Por eso perdona, para que nadie sea recordado por su pecado. La vida de cada persona, de cada uno de nosotros, es un perenne recomenzar, de inicio en inicio, desde el fundamento de un perdón inmerecido. El perdón no es una especie de complicidad con la propia infidelidad, una sinvergüenzura con uno, no, ni tampoco una connivencia con las fallas de otros, no. Es el ser conscientes de que no es la dureza, sino solamente la misericordia, lo que realmente puede poner en pie una vida, que de por sí, por muchas circunstancias, la ha llevado a vivir crucificada, clavada en su propio mal. ¿Por qué perdonar? Acuérdate de cuánto perdón has recibido. ¿Por qué perdonar? Porque cuando Dios perdona, no se contenta con cancelar la pena y la culpa. Porque Dios cuando perdona no realiza un gesto sustancialmente pasivo que termina en el momento en que me levanto del suelo después de pedir perdón, sino que genera en mí su misma capacidad de misericordia
y me hace misericordioso como Él. El perdón recibido siempre es un acto de amor que lo hace a uno diferente, incluso frente a personas que se han equivocado en la vida, o personas que nos han agredido y nos han hecho mucho mal, pero que nos piden que les tengamos paciencia, les tendamos una mano. Lo nuestro no es cerrar puertas, es abrirlas. Abrir puertas para el futuro de la vida de cada persona, y la llave es el perdón.